Ya, entonces voy a partir hablando de la ecuación directamente, la EDP que vamos a considerar. Entonces, en virtud del tiempo voy a focalizarme en la ecuación del calor. ¿Ok? Entonces, en este caso, la ecuación, en la ecuación la incógnita es una función, pero esta vez, a diferencia de la ecuación diferencial ordinaria, la incógnita está derivada con respecto a más de una variable. Entonces, es una función de dos o más variables, ¿sí? Y donde aparece en una ecuación derivada con respecto a esas variables, a esas dos variables, digamos, xt, en este caso. Entonces, para diferenciar un poco lo que es una variable espacial de lo que es una variable temporal. Entonces, por ejemplo, en una EDO, para un problema de contorno, la variable x denotaba el espacio, ¿ya? O alguna cantidad. ¿Ya? Mientras que en otras ocasiones la variable t, se anotaba la variable t, especialmente en Laplace, entonces denotaba el tiempo. ¿Ya? Entonces veíamos cómo evolucionaba un sistema en función del tiempo o en función del espacio. Entonces ahora vamos a ver cómo evoluciona un sistema en relación a los dos, en relación al tiempo y el espacio. ¿Ok? Entonces ahora la incógnita va a ser una función u, que va a ser una función de al menos dos variables. Entonces, para simplificar, ya es bastante ilustrativo el caso que depende solamente de dos variables. ¿Ya? Entonces, una función de R2 en R, que denotaremos por U de xt. ¿Ya? Entonces, ahora la incógnita depende de dos variables, y la interpretación, lo que les mencionaba antes, es que una de las variables va a representar el tiempo y otra de las variables representa otra variable, típicamente el espacio, pero puede ser otra cosa. Aquí nos vamos a concentrar en la variable espacial. ¿Ya? Entonces, t va a ser positivo y x va a ser un número real o confinado en un cierto intervalo o en una semirrecta. ¿Sí? Y entonces, en el caso de la ecuación del calor, U de xt representa la temperatura de una barra, ¿ya? Porque es unidimensional. Entonces la posición está en la recta, entonces es unidimensional. Típicamente nos vamos a concentrar en este caso, una barra infinita. Creo que hay un monito después. No, ahí. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Y entonces U de xt representa la temperatura de la barra en el punto X en el tiempo t. ¿Ya? Y entonces, la ecuación que rige el sistema, ¿sí? Que modela cómo se comporta la temperatura en la barra, está dado por este ADP que está aquí. Entonces, una derivada en tiempo igual dos derivadas en espacio. ¿Sí? Y bueno, se usan estas otras notaciones también. Aquí uno anota como derivadas parciales. Uno puede anotarlas así también. U sub t igual uxx, U sub t igual d2uxx. Entonces, a ver, esto tiene un trasfondo. Hay varias formas de derivar la ecuación. No sé si vale mucho la pena hacerlo. Sino que voy a ir directo un poco pensando que esto va a quedar grabado para la gente que tiene que dar la prueba. Voy a ir directo a cómo se aborda este tipo de problema. ¿Ok? Ok, quizás puedo explicar eso después. Ok, entonces lo importante aquí, lo esencial aquí en este tipo de las ecuaciones que uno ve, las que son las más simples, es que rige el principio de superposición, así como era válido en el caso de DO. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una solución de esta ecuación, tengo dos soluciones de esta ecuación, entonces combinación lineal de soluciones es también solución, lo que uno conoce como linealidad. Entonces, es fácil ver eso, porque es la linealidad de la primera y segunda derivada. Yo tengo que U1 es solución y U2 es solución de esta ecuación que está aquí, y considero, digámoslo así, B igual alfa por B1 por U1 más beta por U2. Entonces yo derivo con respecto al tiempo esto, Vt es la derivada con respecto al tiempo de esta expresión,
¿ya? Si quieren lo puedo anotar así, mejor para seguir la anotación que tenemos. Y por linealidad de la derivada, esto es una constante, esto es una constante, entonces esto me queda alfa por du1 dt más beta por du2 dt. Pero cada una de estas resuelve esta EDP que está aquí. Entonces yo puedo reemplazar la derivada en tiempo, la puedo reemplazar por dos derivadas en espacio. Entonces me queda alfa por du1 de 2u1 de x2 más beta de 2u2 de x2. Y esto es igual por linealidad nuevamente de la derivada. Me queda d2 de x2 de alfa u1 más beta u2, que es b. ¿Sí? Entonces b satisface la misma EDP. Una derivada en tiempo igual dos derivadas en espacio. Aquí lo que hice fue, entre comillas, factorizar por la segunda derivada, pero en realidad lo que estoy haciendo es estoy usando la linealidad de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces eso es lo que está descrito aquí. Si U1 y U2 o UV son soluciones, entonces combinación lineal es solución. Eso es el ingrediente clave en la técnica. Ya, entonces típicamente, como digo aquí, para efecto ilustrativo, uno complementa esta EDP. Ahora como tengo variable espacial y variable temporal, yo puedo condicionar la EDP con respecto a su variable espacial y con respecto a su variable temporal. Entonces, por ejemplo, yo puedo dar una condición inicial, ¿ya? Es decir, cómo se encuentra el sistema en tiempo t igual 0. Aquí es donde t igual 0. ¿Ok? Ahora, como es una función de dos variables, la condición inicial, si ustedes se fijan, ahora es una función. Porque en tiempo t igual 0, estoy describiendo cómo es la distribución calórica o del calor, la temperatura, sobre una barra en tiempo inicial. Entonces estoy diciendo, cuando x vale 0, es decir, digamos así, al inicio de la barra tiene una temperatura G0, al medio de la barra, digamos en L medios, cuando x vale L medios, digamos que la barra uno la tiene que imaginar como un intervalo 0L. ¿Ya? Entonces aquí es donde viven las X. ¿Sí? Entonces, en el inicio de la barra tiene una temperatura G0, al medio de la barra tiene una temperatura GL medios, al final de la barra tiene una temperatura GL. Eso en tiempo t igual 0. Ahí es donde está la bidimensionalidad. ¿Ok? Y bueno, esto es como una estructura básica de la EDP. Entonces, vamos a partir, como dice aquí, vamos a partir con el caso de una barra finita, que es el dibujo que está aquí. Entonces está la barra de largo 0L. Voy a borrar algunas cosas aquí. Ya, entonces, aquí está la EDP, la ecuación que rige la ecuación del calor, cómo se comporta el calor en una barra finita. Entonces el tiempo es positivo, el X está entre 0 y L, es lo que modela la barra. ¿Sí? Voy a disponer de una condición inicial, que es lo que acabo de mencionar. Entonces cuando T vale 0, la barra tiene cierto calor, y esto es lo que traté de dibujar aquí, digámoslo así. Entonces, uno puede ver a la G, uno tiene que ver, de hecho, a la G como una función del intervalo 0L en X, en R, perdón. ¿Ya? Entonces, quizá aquí vale la pena si aquí hacer un dibujo. No sé si esto se puede duplicar. Claro. Claro. Entonces, imagínense que tenemos la barra. ¿Sí? 0L. ¿Ok? Entonces, esto yo lo veo como un intervalo. ¿Sí? Yo lo veo como un intervalo. Obviamente que aquí lo que yo veo un intervalo, ¿sí? Intervalo 0L. Y entonces yo digo, mi condición inicial G es una función que hace, no sé, esto. Esa es G de X. G igual G de X. Ya, entonces, ¿cómo tienen que entender, cómo uno entiende esto? Entonces uno lo entiende como, aquí está el eje de las ordenadas, ¿cierto?
Entonces, G, para cada X en la barra, yo tengo un valor G de X. ¿Ya? Y entonces, uno lo entiende así, o lo debería entender así. Mientras más alto el G, más caliente la barra. Y mientras más abajo la G, digamos que este G igual 0, mientras más abajo la G, más fría la barra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la G me dice que en el extremo izquierdo la barra está a temperatura 0. Después la barra hacia adentro se calienta un poco, después se fría un poco, se vuelve a calentar. Aquí está, es donde está más caliente. Aquí está a temperatura 0, aquí está a temperatura baja 0, aquí está a temperatura 0 y aquí está una temperatura mayor que 0. ¿Sí? Entonces, no sé, siendo esquemático, que es como lo que traté de hacer en este dibujo aquí, ¿ya? Pensando de que el color rojo es lo más caliente y el color celeste es lo más frío. Entonces, esta es como así es como se vería uno la configuración de la barra. Entonces, aquí, como G0, la barra está fría. Después G empieza a crecer, empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar. Aquí se pone roja. Aquí es donde está más caliente. Después baja, vuelve a temperatura 0. No, la temperatura más baja es cuando es gris, como casi blanco. Aquí. Entonces aquí la G es negativa, la barra se enfría. Aquí la temperatura mínima, modelada por la G, y después vuelve a ser 0. ¿Entiendes? Entonces uno también puede imponer unas condiciones de borde o condiciones de contorno. Es decir, para todo T, fíjense aquí, ¿cómo se dice esto? Fijo o determino el valor de la temperatura de la barra a lo largo de toda la barra en tiempo igual 0. Yo puedo hacer, eso significa que fijo tiempo, muevo espacio, pero yo puedo hacer lo contrario, o claro, intercambiar la variable, digamos así. Fijo espacio, muevo tiempo. Entonces yo puedo decir, mira, aparte de cómo, yo sé cómo se comporta la barra inicialmente, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura de la barra inicialmente? Yo también puedo fijar de que la barra esté siempre a temperatura 0 en los extremos para todo tiempo. Y esas son las condiciones de contorno. Donde tengo condiciones iniciales relativas a tiempo fijo, tiempo igual 0, típicamente. Y también tengo condiciones de contorno, es decir, cómo se comporta la barra para todo tiempo en puntos específicos de ella. ¿Ya? Típicamente uno lo hace en los extremos de la barra. ¿Ya? Yo quiero que la barra está empotrada en algún sistema que la hace tener temperatura 0 por siempre en los extremos. Entonces a mí me gustaría saber cómo evoluciona la temperatura de la barra a lo largo del tiempo. Y eso es una función de dos variables. Entonces, ¿qué es lo que cómo uno lo imagina esto? Entonces, yo por lo menos me lo imagino así. Tengo la barra aquí, en tiempo t igual 0. ¿Ya? Y entonces aquí yo voy a hacer el gráfico, o sea, a ver, mejor que eso. Como que uno va sacándole foto a la barra. ¿Ya? Entonces aquí le voy a sacar 4 fotos a la barra, en t igual 0, en t igual a 1, digamos, en t igual a 2, en t igual a 3. Por supuesto el tiempo es continuo, y estas fotos son discretas, es decir, tomo como foto en 4 diferentes tiempos, y la idea es hacer una película de esto. ¿Ya? Entonces la barra, que voy a dibujar aquí, inicialmente tiene una temperatura, digamos, una configuración de temperatura así. ¿Ya? Entonces aquí está bien caliente, y aquí está bien fría. Y ahí tiene temperatura 0. Y ahí tiene temperatura 0, temperatura 0. Y esta es la G. Ahora, fíjense en la ecuación. La ecuación me dice du a dt igual de 2u a dx2, ¿cierto? ¿Están ahí aún? Sí, profe. Sí, profe. Ya, fíjense en esto. ¿Qué pasa si yo evalúo esta ecuación, yo la evalúo en xt? En todo espacio y todo tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo esta segunda derivada en este punto de máxima temperatura, ¿sí? En un punto de máxima temperatura,
o en un máximo de la función. Así es como parte la temperatura. Así es que en t igual 0, así es como yo veo, en t igual 0, así es como veo el sistema, y entonces empieza a andar la ecuación. Entonces cuando yo miro en este punto de máximo, ¿cómo es la segunda derivada? ¿Cómo es la segunda derivada en un punto de máximo? ¿Positiva o negativa? ¿Están ahí? Eh, Profe. ¿Cómo es ¿Negativa? la segunda derivada en un punto máximo es negativa? ¿Cierto? Entonces Mm. déjenme llamarle a este punto x1, por decir algo. Entonces en un tiempo bien cercano a 0, yo evalúo esto en ¿cómo se llama? En x1, entonces tengo du a dt en x1t, en un t bien cercano a 0, ¿sí? Igual a algo negativo. Es algo negativo, ¿cierto? Porque la segunda derivada de un máximo es negativa. ¿Está bien? Entonces, en ese punto x1, donde recuerden que es la temperatura de la barra en punto x1 en tiempo t, entonces la temperatura debería disminuir en el tiempo siguiente. Entonces, en este gráfico de acá, ¿sí? Estoy pensando en esta ecuación de acá, que está acá, ¿ya? La temperatura está fija en los bordes, 0. En el extremo izquierdo y el extremo derecho de la barra, la temperatura está fija y tengo una condición inicial, y ahora quiero reconstruir o predecir cómo va a ser el comportamiento de la temperatura de la barra en tiempos posteriores, que está escondida por la EDP. Entonces la EDP ya empieza a decir cosas. Por ejemplo, en un punto de máximo, la temperatura, como función del tiempo, debería disminuir. Entonces en el tiempo siguiente, ¿sí? La temperatura, voy a escribirla, no sé con qué color, con negro, ¿no? Aquí yo sé que está a 0, porque está fijo, por las condiciones de contorno. Yo sabía que este era el dibujo inicial, donde la temperatura de la barra es como máxima aquí y mínima acá, ¿sí? Y entonces yo sé que en este punto x1, en un tiempo posterior, la temperatura debería bajar en ese punto. No sé si va a tener un máximo, no es un dibujo perfecto, pero yo sé que no, esta cima, este pico que está aquí, tiene que bajar, porque la derivada en tiempo es negativa. Y un análisis similar pasa en este otro punto, llamémoslo este punto x2, el punto de mínima temperatura. En el punto de mínima temperatura, ¿sí? En un punto de mínimo, la segunda derivada de la U es positiva, ¿no? En un mínimo la segunda derivada es positiva. Entonces, en el punto x2, para un tiempo t cerca de 0, digamos 1, por decir alguna cosa, esto es positivo. Entonces la derivada en tiempo de la U, fíjense cómo hay una relación entre la derivada en espacio y derivada en tiempo. Lo que ocurre en el espacio implica lo que pasa en el tiempo. Hay un juego aquí entre la variable espacial y temporal. Entonces en un punto de máximo, que es una condición espacial, ¿sí? Es perdón, en un mínimo, el punto de mínima temperatura en el espacio, en la barra, que es una concepción espacial, implica de que la primera derivada en tiempo, en ese punto, pero ahora viendo ahora la otra variable, ¿sí? Sea positiva. Entonces la temperatura debería crecer. Entonces ese mínimo que está aquí, en un tiempo posterior, debería estar más arriba, ¿sí? Comparativamente. Y así después, para el tiempo posterior, tengo más o menos la misma idea, ¿cierto? Aquí y aquí está fijo, en el máximo debería crecer, el mínimo debería, y así sucesivamente. Ahora, uno no tiene mucha conciencia de lo que pasa realmente. Este súper esquemática siguiendo lo que me dicen los mínimos y los máximos. Pero ¿qué pasa en un cero? No sé. ¿Será que esa temperatura cero será siempre en el mismo punto o se moverá? ¿O será que se transfiere calor? Como aquí hay mucho más calor, digámoslo así, aquí hay mucho más calor que frío acá. ¿Será que esta cresta que está aquí se mueve hacia el lado? ¿Será que se comporta así? ¿O será que al revés? ¿Será que se comporta
así, o nacerán otros picos entre medio, no tengo idea. Ahora, ¿cuál es la idea después de sacar estas fotos? Después uno va colocando más fotos aquí entre medio, tipo así, pongámosle que yo grafico en t igual 0,1, en t igual 0,2, en t igual 0,3, etcétera, 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 hasta t igual a 1, después en t igual 1,1, en t igual 1,2, etcétera, etcétera, y empiezo a juntar esas fotos. Entonces tengo una foto inicial, que es la foto de G, y ahora sí, la G era así, y después empiezo a, este es cuando t vale 0, ¿ya? Entonces aquí voy a describir así la variable temporal, este es el tiempo. Entonces tengo, en una EDP tengo como infinitas copias de la barra, hacia el futuro, digámoslo así. Y así. ¿Ya? Entonces esto es cuando t vale 0,1, t igual 0,2, t igual 0,3, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, hay un continuo, aquí entre medio diría 0,15, etcétera, etcétera, pero obviamente no tenemos... o sea, los seres humanos somos finitos, digamos así. Y entonces uno va dibujando las fotos en cada momento. Entonces vimos que el máximo bajaba, el mínimo subía, 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 etcétera, etcétera. Y después uno une estos gráficos. Es como el máximo ahí, y aquí en 0 siempre vale 0. Y entonces se forma una función de varias variables, de dos variables en este caso. Entonces por eso la gente dice que el tiempo es una variable más nomás, es una dimensión más. Porque este es el gráfico de una función en R2 en el fondo. Claro, hay una variable que es la variable espacial, que es la que se mueve así, por la línea azul, que se entiende como una variable espacial física, y tenemos otra variable que es la temporal, la que se mueve por la línea verde, que uno la entiende como una variable espacial, ¿ya? Tienen distinta naturaleza, pero si uno lo mira como un objeto matemático, esto es una función de dos variables nomás, de R2 en R. Entonces, U es una función de R2 en R. ¿Ya? Y entonces uno va viendo cómo se va comportando la temperatura de la barra cada tiempo. ¿Se entiende? ¿Muy complicado? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, entiendo. Yeah. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y aquí es donde está la clave, y hasta aquí vamos a tratar de llegar. En este curso lo que vamos a ver es el método de separación de variables, ¿ya? Distinto del método de variables separables de la EDO, que fue la primera EDO que vimos, esta de separación de variables. Vamos a separar las variables. Entonces, ¿cuál es la idea fuerza que escribí aquí? La idea fuerza es que esta función U, que depende de x y de t, dos variables, se va a escribir como el producto de dos funciones univariadas. Digámoslo así. ¿Okay? Ya. ¿Por qué se puede hacer? No siempre se puede hacer esto, pero en los casos, lo que es importante aquí es la linealidad, básicamente. La linealidad juega un rol importante para poder separar variables. ¿Ya? Entonces voy a pensar de que la u de x, t se escribe como una función x grande de x y una función t grande de t, ¿ya? Descritas como un producto. Entonces, la x se encarga de la variable espacial, entonces vive de 0L en R, y la variable t, o sea, la función t se encarga de la variable temporal, entonces una función de 0 infinito en R. ¿Ok? Y usamos la EDP. Entonces, al usar la EDP, no se olviden de que las derivas parciales ven a la otra variable como una constante. Entonces yo derivo parcialmente con respecto a t, primero, aquí, este producto. Entonces la función espacial sale de la derivada, porque no depende de t, y me queda la derivada con respecto a t nomás. ¿Sí? Ahora, como t mayúscula es una función de una pura variable, entonces su derivada parcial coincide con su derivada total.
¿ya? La derivada cursiva pasa a la derivada derechita. Y esto yo lo puedo escribir como yo sé que t depende solamente de t minúscula y nada más, entonces yo le llamo t', o sea, a esa derivada. Este cálculo corresponde a la derivada en tiempo, únicamente. Yo hago lo mismo ahora con la variable espacial. Entonces ahora tengo la diferencia que tengo que derivar dos veces, pero por linealidad pasa lo mismo. Fuga la t mayúscula de la derivada en espacio, y como yo sé que x mayúscula solamente depende de x, su segunda derivada parcial coincide con su segunda derivada total, entonces lo escribo como x segunda. ¿Ya? Entonces las primas aquí, esa prima que está ahí y esas dos primas que están aquí, se refieren a la única variable a la cual, con respecto a la cual dependen estas funciones t mayúscula y x mayúscula. ¿Ok? Entonces no debería haber confusión con respecto a quién estoy derivando, a pesar de que no estoy usando la notación de ADT, o de ADX en este caso. Y eso está dado por este supuesto inicial. Y entonces aquí separamos variables. Todas las ecuaciones que vamos a ver se van a hacer de esta forma. No hay cambio. Y entonces me queda, separo aquí, paso dividiendo este para allá y ese para allá, y entonces me queda que una expresión que depende solamente de x es igual a una expresión que depende solamente de t para todo t y para todo x. ¿Sí? En particular, si yo fijo, por ejemplo aquí, de hecho uno puede borrar aquí, decir x segunda sobre x de x y t prima sobre t de t. ¿Ya? Que es lo que está acá. Eso. Entonces, esto implica de que ambas expresiones son constantes, tienen que ser constantes, no tiene otra chance. ¿Por qué? Porque tengo algo, fíjense, tengo una función g, llamémosle f de x igual g de t, para todo x y para todo t. Entonces, si esto es para todo x y para todo t. Entonces, yo fijo t, por ejemplo, t igual 0 aquí, ¿ya? Borro el t, y entonces tengo que f de x es igual a un número para todo x, entonces constante. Es constante. Entonces, eso implica, fijando una pura t, yo concluyo que la f es constante. Entonces vale f de 0. Y entonces ahora, como eso era para todo t y para todo x, yo tengo que para todo t, g de t es constante, igual a f de 0, que es igual a g de 0. ¿Ya? Entonces, esta igualdad, la independencia de las variables, hace que dos funciones que sean iguales, dos funciones de dos variables independientes son iguales, implica que tienen que ser constantes, no tiene otra chance. Y esa constante no depende ni de x ni de t, finalmente. ¿Ok? Y entonces separo. Aquí se separa, entonces ya que x segunda sobre x es igual a una constante, y t' sobre t es igual a esa misma constante. A esa misma constante, pero no tenemos idea quién es esa constante. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ya, entonces voy a tratar. Ya, entonces esto es lo que da paso al problema de autovalores, o el problema de Sturm-Liouville. Entonces este problema de autovalores, esto da paso a problemas de autovalores, o Sturm-Liouville. Y está supeditado al problema de contorno. Fíjense. Entonces, a esa constante que está aquí, yo le voy a llamar menos lambda. Uno le puede llamar ese signo menos, es capricho mío, pero tampoco es tanto capricho. Desde mi punto de vista, alivia un poco la notación, pero si uno le pone un más ahí, da lo mismo. Entonces tengo que resolver este DO. ¿Ya? Ya, entonces le llamo lambda a esa constante que hay que encontrar. Yo no tengo idea quién es, pero la voy a tratar de encontrar, y esto me lleva a este DO que está aquí. Paso multiplicando la X, ¿ya? Que es una EDO de segundo orden lineal con coeficiente constante, la más simple de todas. Entonces aplico polinomio característico, m cuadrado más lambda igual 0, entonces me queda que m es más menos raíz de menos lambda. Entonces tenemos varios casos ahí.
Cuando lambda vale 0, entonces la solución es una lineal. ¿Ya? Cuando lambda es 0, x es lineal, e imponiendo las condiciones de contorno, ¿sí? Yo sé que u en 0t vale 0, y u en lt vale 0. ¿Sí? Entonces, al suponer que t no es 0, obtengo que x en 0 vale 0 y x en L vale 0. Ahora, yo no lo mencioné, pero lo menciono ahora. Yo quiero resolver este EDP. Ahora, fíjense que la solución 0 es solución de este EDP. O sea, 0 con respecto, la función 0 dependiendo de x de t. La derivada con respecto a t de 0 es 0, la segunda derivada con respecto a x de 0 es 0, entonces 0 igual 0. 0 es solución de este EDP. Pero es una solución demasiado particular. A mí me gustaría saber otras, porque si yo impongo una condición inicial sobre la barra, una temperatura distinta de 0 sobre la barra, yo sé que la barra va a permanecer fría o caliente en distintos puntos de la barra en un tiempo posterior. O sea, 0 no va a ser siempre la solución. A eso es lo que voy. Tengo que encontrar soluciones que no sean 0, porque 0 ya la encontré. Busquemos otra. Entonces aquí es donde supongo que t no es 0, porque tengo que suponer que ni x ni t son 0, porque con x o t igual 0 encuentro la solución trivial. Entonces por eso puedo dividir aquí, ¿cierto? Cuando hago este análisis, por eso puedo dividir aquí, etc. Puedo pasar multiplicando de vuelta. Y entonces este es el análisis que me interesa. Suponer que t no es 0. Y entonces las condiciones de contorno, que son condiciones sobre el espacio, se traspasan a la función que representa la variable espacial, que es la x. ¿Sí? Y entonces, usando estas condiciones de contorno, sobre este primer caso, cuando lambda vale 0, yo no tengo idea quién es lambda, pero aquí lo voy a descubrir. Si lambda fuese 0, entonces la solución es lineal, e imponiendo las condiciones de contorno, entonces tengo que la función x es 0. ¿Cierto? Porque necesito una lineal, este es el intervalo 0L, necesito una lineal que pase por aquí y por acá. Ya, esa tiene que ser, es la única lineal que pasa por ahí es 0. Entonces x de x es 0, lo que es fome, nuevamente, me lleva a la solución trivial. Entonces yo descarto ese caso, descarto que lambda sea 0, porque ya encontré esa solución trivial. No me contribuye en nada. Entonces el segundo caso es cuando lambda es negativo. Entonces si lambda es negativo, menos lambda es positivo, y entonces las raíces son reales y distintas. Entonces las soluciones son exponenciales. ¿Sí? Como lambda es negativo, menos lambda es positivo, entonces esto es real. ¿Ya? Y entonces son sumas de exponenciales. O exponenciales así, o exponenciales así. ¿Ya? Pero quiero que la combinación lineal de esas exponenciales pase por ahí y pase por ahí, porque tengo que imponer las condiciones de contorno, estas de que están acá. Y la única manera, uno lo puede describir, la única manera de que eso suceda es que C1 y C2 sean 0, es decir, la solución nula. Entonces descarto ese caso también, no me aportan nada. Entonces el caso interesante es cuando lambda es positivo. Entonces cuando lambda es positivo, las raíces del polinomio característico van a ser más menos i raíz de lambda, complejas conjugadas. Y entonces las soluciones van a ser combinaciones lineales de coseno de raíz de lambda x, seno de raíz de lambda x. Por eso yo le pongo el menos lambda al principio, porque el caso interesante, que es este caso que está aquí, que me aparecen los senos y los cosenos, aparece raíz de lambda y no raíz de menos lambda. Pero el raíz de menos lambda me apareció ahí, en este caso descartable, por eso pongo lambda positivo. Menos lambda al lado derecho. Entonces impongo las condiciones de contorno, va a quedar solamente el seno, y como yo estoy buscando soluciones no triviales, ¿ya? No voy a imponer que C2 sea 0, sino que seno de raíz de lambda L sea 0. Porque si impongo que C2 es 0, entonces vuelvo de nuevo a la ecuación, a la solución trivial, y no encontré nada. Pero esta sí me da una chance de encontrar algo no trivial. Entonces imponiendo que el seno se anule, entonces yo tengo una cantidad, de hecho tengo una cantidad infinitas de lambdas que hacen que esto sea 0. ¿Cierto? Dada la periodicidad del seno. Y estos son los que uno denomina lambda K.
que son los autovalores asociados al problema de Sturm-Liouville. ¿Sí? Y entonces la solución XK, tengo una familia de soluciones XK, que son de la forma constante, indeterminada, por seno de K pi partido por L X. Todas esas funciones, por ejemplo, cuando K vale, bueno, cuando K vale 0, esto es 0. Cuando K vale 1, tengo seno de pi L sobre X. ¿Sí? Entonces, esta cosa es así. Así de, bueno, estoy pensando que la constante sea positiva. Cuando K vale 1, esto es cuando K vale 1, así se escribe la función. 0L. Pueden pensar que L es 1, entonces es seno de pi x. Entonces, seno de pi x entre 0 y 1 tiene una pura guatita. Cuando K vale 2, tengo seno de 2 pi x. Entonces, con K igual a 2, tengo dos guatitas, una para arriba y una para abajo. Cuando K vale 2. Cuando K vale 3, tengo tres guatitas, no sé cómo se dibuja ya, etcétera. Tengo una familia de soluciones. Y aquí es donde entra el principio de superposición, porque concluimos entonces que existe una cantidad numerable de constantes lambda, que llamamos lambda k, que son los autovalores asociados a este problema de contorno. ¿Sí? Y entonces ahora con esa, como ya encontré esos valores de las constantes lambda k, voy a reemplazar ahora en la variable temporal. Ya encontré quién era esa constante, y son varias. ¿Ya? ¿Ya? Una cosa es que sean constantes, y otra cosa es que sea una única constante. Lo que pasó es que encontramos las constantes que hacían esto posible, pero descubrimos que no era una sola constante, eran varias constantes. ¿Ok? Y entonces para cada una de esas posibles constantes, yo vuelvo a reemplazar ahora en la variable temporal y resuelvo la EDO correspondiente. ¿Sí? Ese lambda acá ya es conocido. Es esto en este caso. ¿Sí? Entonces reemplazo ahora en la variable temporal, resuelvo la EDO, ¿sí? Resuelvo esta EDO, me da una exponencial, y ahora junto, uso el principio de superposición, porque yo sabía desde el principio que las soluciones se escribían como X por T. Desde acá. ¿Ya? Ahora tengo varias X sub K y varias T sub K sincronizadas. Y como yo tengo el principio de superposición, que es lo que está escrito acá, aquí, entonces yo obtengo una estructura para la solución que es súper rica, que es una sumatoria. De hecho, es una serie. ¿Sí? Entonces uso el principio de superposición, combinación lineal de solución y solución. Yo sé que cada xk por cada t sub k que encuentre es solución. Entonces cada uno de estos, xk por t sub k, que yo ya lo encontré, en la variable espacial es sinusoidal, en la variable temporal exponencial, este es x sub k por t sub k, esa es una de las tantas soluciones, ¿ya? Entonces esta le llamo u sub k, y usando el principio de superposición, entonces yo encuentro la forma general esta es la solución general de la solución de la EDP. ¿Qué es lo que me resta por saber? Las C sub K. Y esas se encuentran imponiendo la condición inicial. ¿Ok? Entonces vamos a llegar hasta aquí. Voy a llegar hasta aquí. ¿Sí? Cómo se encuentra la solución general de la EDP. Y ahora vamos a ver cómo se usa la condición inicial. Y ahí es donde hay un problemilla ahí, o sea, no un problemilla, hay una dificultad. Pero la prefiero explicar mañana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. No. Ya.